Segunda Timoteo capítulo 3, verso 14. Dan un fuerte amén cuando lo tengan. Demos la palabra de Dios como fue escrita en nombre del Padre, al Hijo y al Jesús Espíritu Santo. Segunda Timoteo capítulo 3, verso 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que de niño has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para enarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Venimos en palabra de oración, cerramos nuestros ojos, oramos a nuestro Dios. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, amado Dios, te alabamos, Señor, te bendecimos. Te damos gracias una vez más por tu infinita bondad, por tu misericordia, porque para siempre es tu bondad, oh Dios, como tu palabra lo dice. Para siempre es tu misericordia, oh Dios eterno. Exaltamos, oh Dios, tu nombre, Señor, y expresamos agradecimiento, oh Dios eterno, por esta tarde que tú nos regalas, oh Dios eterno. Sabemos, Señor, que es por tu bondad infinita, oh Dios, que nos encontramos acá, Señor amado. No siendo merecedores, oh Dios, pero es tu amor, Señor, que nos mira, Señor, y nos ama de una manera incondicional, oh Dios eterno. Gracias, oh Dios, porque has tenido memoria de nuestras vidas, Señor. Gracias, oh Dios, porque en tus planes eternos de salvación, oh Dios, nos encontramos nosotros, Señor amado. En esta hora, oh Dios, llegamos al trono de tu gracia, Señor, en súplica, oh Dios eterno, pidiendo, Dios, el consejo de tu palabra, Señor, que seas tú, oh Dios, hablando, Señor, en nuestras vidas, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, usa mis labios, oh Dios eterno. Padre, que toda la palabra, Señor, sea quitada, oh Dios. Que seas tú hablando, Señor eterno, a cada vida, Señor amado. Suplico, Dios, que me dé tu palabra predicada, oh Dios. Haya liberación, haya consuelo, haya sanidad, haya fortaleza, haya salvación, oh Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Espíritu Santo, que tu presencia innovadora, oh Dios, se haga presente, oh Dios eterno, trayendo el rema de tu palabra, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, a ti la exaltación, oh Dios, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, amados hermanos. Pueden tomar su asiento, que tienen donde sentarse. Amén. Seré breve en esta tarde en el consejo de la palabra, pero seremos precisos. Amén. Y quisiera al de la palabra, en la misma necesidad que Pablo vio en Timoteo, una necesidad que sigue siendo latente en el presente, y es la necesidad de persistir en lo que hemos aprendido. Amén. La necesidad de persistir en lo que hemos aprendido. Es maravilloso y quizás la comparación no sería tan relativa en la vida de lo que es nuestra vida, y en la mayoría de nosotros como creyentes, a lo que es la vida de Timoteo, porque Timoteo era un hombre que había recibido el sano ejemplo de su madre y de su abuela, la buena enseñanza, la instrucción de las Escrituras. La había adquirido a través de estas dos personas, que era su madre y su hermano. Pero es bueno saber, hermano, la responsabilidad que como personas adultas tenemos sobre la educación de nuestros hijos. Y la palabra enseña
instruye al niño en su carrera, aun cuando fuera viejo no se apartará de ella. Ahora, a querer comparar nuestra vida, hermanos, tal vez en la vida de nosotros no ha sido, no se puede comparar en el sentido de que no tuvimos una educación cristiana, porque de nuestros padres quizás no recibimos el mejor consejo en el sentido de la vida espiritual, porque los padres siempre enfocan la vida del hijo a que el hijo se prepare, edúcate, que es la única herencia que te voy a dar. Soy pobre, no tengo nada que darte y la única herencia que yo te puedo dar como padre es la educación. Y pareciera ser de que se establece todo en la educación, en esos principios de la vida, de cómo salir adelante, de cómo conquistar el mundo y los objetivos que se van trazando en la vida del hombre o de niñez, es alcanzar objetivos que son puramente terrenales. Y ese ha sido el mayor error en toda la vida, al grado que el hombre se vuelve tan materialista que su enfoque en la vida del hombre es totalmente todos los aspectos temporales y se deja a un lado los aspectos de la eternidad. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que persista, que se enfoque en las escrituras, las cuales llevan al hombre ¿a qué? A la salvación. Y ahí, hermanos, donde uno puede ver y, hermanos, analizar la vida misma de cómo nosotros seres humanos estamos conscientes de que tenemos vida, pero de que un día menos pensado hemos de partir de esta tierra. Esa es una realidad, hermanos, que es inevitable. De que, hermanos, vivimos acá, que existimos acá, pero un día dejaremos de existir en esta tierra. Y ante esa realidad, amados hermanos, la Biblia nos enseña, es abundante y nos enseña en la condición en la cual el hombre ha vivido, en una condición, hermanos, que no hemos recibido nada en beneficio quizás de la gente que nos ha rodeado o las instrucciones que tuvimos en nuestra escuela o el sistema educativo, hermanos, mucho menos nos enfocó a buscar de Dios. No, hermanos, al contrario, hermanos, nuestra vida ha sido formada en el pecado, en la desobediencia. Y lo que hemos conocido prácticamente es la avaricia y la manera de sobrevivir y la manera de salir adelante, al grado que el hombre se vuelve egocéntrico, solamente piensa en su beneficio, y hermano, humano y temporal, y ha dejado a un lado la eternidad. ¿Están aquí, hermano? Dejen que los niños caminen. Nos hemos olvidado de la eternidad. Y cuando, hermanos, habla uno de eternidad, es evidente de que un día nosotros, como seres humanos, hemos de llegar ante aquel que hizo los cielos y la tierra. Porque la Biblia dice, amados hermanos, de que todos un día han de presentarse ante el tribunal de Cristo. Hermanos, muchas veces de eso no hablamos con nuestros hijos, muchas veces no incluimos a nuestros hijos ahí. Y nosotros sabemos de que las consecuencias del pecado son grandes y son desastrosas en la vida del hombre. Amados hermanos, el pecado ha contaminado la vida del hombre. Y hermanos, estamos viviendo los peores tiempos que se pueden vivir sobre la faz de la tierra. Los valores morales están totalmente destruidos y la familia está desintegrando. La vida del mismo hombre se está desintegrando y está llegando a los niveles, hermanos, peor habidos en la historia del mundo. ¿Cuáles son nuestros anhelos? ¿Cuál es la expectativa del ser humano en la actualidad? Hermano, uno vive en este mundo, un mundo apestado y infestado de vanidad, de vanidades. Al ser humano se le olvida que la fuerza, la belleza y la juventud se acaban. Y que la realidad es de que un día, amados hermanos, sea en el lenguaje que sea en el lenguaje calle, que no me dice un día vamos a colgar los guantes, o sea en el lenguaje, hermano, espiritual, un día estaremos delante de Dios. Es la realidad, amados hermanos. El pecado ha destruido la vida del hombre, pero es maravilloso la misericordia de Dios, que dice en el libro de los Hechos que Dios ha pasado por alto los tiempos de ignorancia y manda a los hombres en tal lugar que se arrepientan.
Oiga bien, en todo lugar que se arrepientan. Porque el arrepentimiento es un cambio de vida. Es un cambio de vida que demanda, hermanos, cambios rotundos en la vida del hombre. Es decir, es un nuevo caminar. La vida en Cristo, como el hermano Pedro dice, es una nueva vida. Es una vida que te marca, amados hermanos. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace no lo hace a media. Alguien dijo, al taller del maestro vengo. Hermano, pues no es un taller, porque lo que Dios hace nuevas las cosas. Lo que Dios hace nuevas las cosas. De modo que según San Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Es aquí, todas son hechas nuevas en su palabra. La vida del hombre de Dios es totalmente diferente. Voy a poner una vez más como ejemplo la vida del hermano Pedro. Si alguien no sabe, él era rockero y caminaba con la guitarra sobre el hombro y el cabello largo, según su testimonio. Pero cuando Dios lo alcanzó, eso quedó atrás. Porque Dios te cambia la manera de pensar, la manera de actuar, y si no lo crees, hasta la manera de vestir. Porque el hombre de Dios, hermano, tiene que representar al Señor como embajador en este mundo. Nosotros no somos cualquier cosa, amados hermanos. La iglesia tiene que despertar, porque la iglesia ha caído en un sueño. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, persiste en lo que has aprendido, persiste en lo que has sido instruido. Hace poco me habla un muchacho que lo conocí cuando venía para acá, hace como 10 años, y me dice, hola Corleto, ¿cómo estás? Me pone un mensaje. Bien, le digo. ¿Y tú cómo estás? Bien. Y Oscar le pregunto, triste. ¿Por qué? Porque él y su hermano cayeron en la marihuana, en el uso de la marihuana al venir acá. Y todo parecía bien, pero un día ellos decidieron cambiar y buscaron la iglesia para cambiar. Es una buena opción, porque aquí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Amén. En la reunión de los santos es donde Dios envía bendición y vida eterna. Es donde su palabra se puede meditar, es donde la palabra, amados hermanos, nosotros podemos pensar y analizar la palabra misma de Dios, que tiene un solo propósito en nosotros. Como ustedes lo acabamos de leer, el propósito que tiene. Pero el punto es, hermanos, de que, como vuelvo y repito, los tiempos son difíciles, son tiempos tremendos, amados hermanos, que hermanos, uno tiene que despertar y uno tiene que reconocer la posición que tenemos como hijos de Dios, especialmente hablando de la iglesia. Como hijos de Dios tenemos un porqué. La iglesia tiene un propósito, hermanos. La iglesia tiene una razón de ser fundamental. Y es de predicar a Jesucristo, aunque para la gente seamos locos, aunque para la gente seamos estafadores, aunque para la gente seamos lo peor del mundo, porque la gente siempre está hablando en contra de nosotros. Pero, amados hermanos, la gente habla de esa manera. ¿Por qué? Porque ellos no les ha alumbrado la luz de Jesucristo. Ellos viven en un mundo de tinieblas. Satanás, el príncipe de este siglo, ha venido a cegar los entendimientos de las personas. Y por eso es que las personas no pueden ver más allá de sus narices. Las personas no pueden comprender esto que uno da testimonio. Hermanos, no lloramos de tristeza, sino que lloramos de agradecimiento cuando adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque Dios es real, porque Él se deja sentir y porque nosotros reconocemos que no somos merecedores de tanta gracia, de tanta misericordia. La iglesia tiene un propósito, tiene una razón de la existencia aquí en la tierra. Pero, amados hermanos, muchos han dejado de persistir en lo que es la buena enseñanza. Y me decía este muchacho, ¿sabes qué? Hoy el hermano de Oscar fue transportado a Virginia con 9 cargos. ¿Qué le pasó? El líder de la iglesia lo metió a la ganga. Oh, le digo, ¿cómo es eso? Sí, me dice, que un día me dice, él no iba a la cédula, me dice, y el líder llegó con unas muletas, y dije que le dijo, hoy no voy a ir a la cédula, le dijo. ¿Por qué? Le dijo, porque voy a la fiesta de mi prima.
Y dice que dijo, pues yo voy también porque tengo que irte a cuidar que no hagas nada malo. Cuando comenzó la repartición de bebida embriagante, fue el primero que comenzó a tomar el líder. Las muletas dejó por allá y se salió con un piecito para la casa brincando. Hermano, qué tremendo es que un hombre que supuestamente está liderando, un hombre con un llamado extraordinario de parte de Dios, en vez de ser de bendición para la vida de otra persona, sea, hermano, el fracaso para la vida de aquel. ¿Por qué, hermano? Porque el hombre es fácil de ser influenciado por lo negativo. Aquel tenía una mentalidad quizás de ir a brillar ahí, pero no estaba preparado. ¿Por qué? Porque la vida cristiana en la actualidad es una vida cristiana de apariencia. No hay búsqueda, no hay consagración, amados hermanos. No se persiste en la enseñanza, no se persiste en la palabra. Hermanos, estamos viendo un evangelio totalmente laico, mediocre y sin fundamento alguno. Y no es que el fundamento se haya apartado, no, porque Dios está estable siempre ahí. Y lo tremendo es que las almas están yendo a una eternidad sin Cristo, a un lugar de condenación. ¿Por qué? Porque la gente, hermano, vive el pecado y, hermano, la gente goza del pecado. La gente piensa que el pecado es lo máximo que hay, porque el pecado nosotros lo hemos vivido y sabemos que produce placer. Pero sabemos, hermanos, que detrás de esa mentira o de ese placer, amados hermanos, hay estragos grandes en la vida del ser humano. ¿O no, iglesia? Es una realidad. Ahora, el apóstol Pablo, como un líder y con el amor de Dios sobre Timoteo, le dice: persiste en lo que has aprendido. Aquello que fue prácticamente heredado de una manera ejemplar. ¿Por quién? Por su madre, por su abuela. ¿Cuál es el ejemplo que nosotros como cristianos le estamos dando a nuestros hijos? Hermanos, nuestros hijos miran que somos gente de oración. Nuestros hijos miran que nosotros somos gente que salimos y predicamos. Nuestros hijos miran que nuestro corazón arde por el perdido. Hermanos, ¿cuál es el ejemplo que, hermanos, nuestros hijos están recibiendo de nosotros? A mí hay algo que yo lo hago, que es por compromiso en las iglesias, y no quisiera ni hacerlo. Cuando me dicen: presénteme al niño, por favor, lo presentan delante del Señor. Mentira, y la gente quiere fiesta. Sí, porque presentar a un hijo delante de Dios es un compromiso. No solamente venir y hacer una apariencia acá, no, hermano. Cuando uno dice, usted se compromete a incluir a su hijo en la oración, así los niños, comprometo. Usted se compromete a traer a su hijo todos los días a la iglesia, cada vez que haya servicio, sí me comprometo. Usted se compromete a leer la escritura con su hijo, sí me comprometo. Mentiras, mentiras, hermano. Y entonces, ¿para qué llegar a ese ritual litúrgico, cuando en la realidad la vida cristiana es otra? No, es tiempo de despertar, es tiempo de despertar, es tiempo de dar testimonio. Amados hermanos, Dios nos ha llamado como iglesia a persistir en lo que hemos recibido, en esa gracia, en esa misericordia, en ese perdón, y que esa gloriosa luz del evangelio que ha entrado en nuestras vidas brille en medio de la oscuridad. La escritura que tenemos tiene un propósito. Dice que la escritura es capaz de enarguir, de corregir, de instruir. Y todo esto que he mencionado, ¿con qué finalidad es? De que el hombre sea perfectamente preparado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para toda buena obra. Para toda buena obra. Amados hermanos, nosotros acá no venimos, hermanos, a cumplir una cuota religiosa. Que Dios nos ayude a despertar. Esto no es un evangelio de día domingo, con mi sobrina cuando le vamos el viernes a la iglesia: no, tío, hoy no es domingo, solo domingo voy, pues. Pero está bien, él no ha recibido al Señor. Él no conoce a Dios todavía. Esperamos que el manto glorioso de la salvación lo alcance. Yo, a mi familia, a mis hijos, yo les digo: Señor, la oración, obra como tú oraste conmigo. ¿Por qué? Porque mi mamá no era cristiana, mi familia fui el primer convertido, yo y mi hermana. El 4 de febrero de 1990 el Señor nos alcanzó. Yo recuerdo ese día, especialmente el 4 de febrero de 1990, cuando por primera vez, hermano, yo me sentí pecador, cuando por primera vez
Yo declaré delante de Dios que yo era un pecador, que aquello que para mí era placentero delante de Dios me produjo vergüenza, porque mi vida fue confrontada. Fue confrontada de parte de Dios. Fui confrontado, amados hermanos. Fui confrontado y me pude ver realmente. Dije, wow, yo estaba mal. Y cuando consideré la santidad de Dios y verme yo delante del Señor y ver, hermano, mi condición y reconocer que aquel que pagó el precio no era el que tenía que pagarlo, sino que el culpable era yo. Pero ese era el medio de justificación que había establecido, hermano. Por eso es que yo alabo y glorifico el nombre del Señor. Y Él nos levantó, nos ha hecho una criatura. Todo aquel que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, su palabra dice, esta palabra que es viva, que es eficaz, que nunca volverá vacía. Esta palabra dice que usted y yo somos nuevas criaturas, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Tenemos que actuar como hijos de Dios, amados hermanos. El hombre de Dios, la mujer de Dios no puede ser chambrosa. El hombre de Dios no puede hablar más de la cuenta. El hombre de Dios no puede enviar su mirada hacia donde no tiene que verla. Su oído no tiene que enviarlo hacia donde no tiene que ser. El hombre de Dios tiene que buscar y anhelar consagrar su vida para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay mucha gente que en la iglesia le da risa, no sé por qué. Pero es que esto no es asunto de risa. Yo no sé por qué. Muchas veces uno cuando está aquí a este lado mira que la gente hay cosas que le causan risa. Pero yo no entiendo por qué le causa risa. Es que esto no es asunto de reírse. Es asunto de eternidad. Si uno no está bien con Dios, irá a parar a un infierno donde dice la palabra de Dios que el gusano no para. El enemigo todo el tiempo atormentará la vida de aquellos que lleguen a ese lugar. Y amados hermanos, Dios lo sabe. Y sabe por qué eso Él no escatimó precio. Dice que dio a su único hijo unigénito. ¿Para qué? Para salvar lo que se había perdido. No escogió cualquier cosa, hermanos. Si Dios no escatimó precio, que dio lo más valioso que Él tenía, es porque la situación es grave. Es grave. Por eso la Escritura exhorta al hombre y dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiera su alma? ¿De qué le sirve al hombre enfocarse tanto por las cosas terrenales cuando el alma se descuida totalmente? Y Dios es santo, hermano. Amén. Y sus demandas siguen siendo las mismas. Amén. Nosotros como iglesia, para tener resultados óptimos y bien la respuesta de Dios, tanto de una manera personal como ministerial, tenemos que volver a estos principios bíblicos. Hermano, es increíble que alguien vaya a una iglesia y en vez de ser bendecido se pierda más de la cuenta. Es increíble. Hay una frase que hermano Carlos tiene, dice que la iglesia es del hospital de las almas. Dice, la gente viene dolida y viene necesitada, y es verdad. Aquí está el ungüento sanador de Dios. Aquí está, hermano, donde Dios se derrama. Mi hermano no quería parar de adorar al Señor, y yo lo entiendo, es que uno siente la presencia de Dios y no se le olvida que está una gente ahí que hay un reloj allá. ¿Por qué? Porque, hermano, la presencia de Dios es exquisita. Y esto no son cuentos. Yo entiendo, porque hay gente que viene a estos lugares y se va quizás enojado, que no sienten nada de Dios. Pero también aquel que nunca ha conocido al Señor. Que nosotros como cristianos, amados hermanos, que somos una criatura, que tenemos una simiente santa, que, hermanos, nos podemos elevar en la búsqueda de la santidad, de intimidad con Dios. Eso no es malo que usted y yo salgamos de este lugar, hermanos, como entramos. Tenemos que salir de aquí bendecidos, gozosos. Y, amados hermanos, tenemos que volver a la palabra, porque esta palabra, hermanos, está hecha para bendecir nuestra vida. Hermanos, Dios la dejó para bendecir nuestra vida, para que usted y yo seamos enteramente perfectos, preparados para toda buena obra, El diseño de Dios en la vida creyente es un diseño que lleva al hombre de gloria en gloria. Hermanos, la vida creyente no está basada en las circunstancias, sino en lo que Dios ha establecido en nosotros. Persiste. ¿Por qué la necesidad de persistir? Porque hay mucho entretenimiento ahora.
Hay muchas cosas que nos apartan del Señor. Y el arma que tenemos que andamos en la bolsa todas ahora. Ya no quieren del 250, es de 1100 para arriba. ¿Ah? Hermano, nuestra vida se está echando a perder. Miles de almas están muriendo sin Cristo. Pero es más tremendo aquellos que vienen aquí a la casa del Señor y no tienen a Cristo todavía y caminan sin Dios. La vida es corta. La vida es corta, hermano. Ya no se puede jugar a un día domingo. No, amados hermanos. Es misericordia de parte de Dios. Los tiempos que están por venir no son tiempos fáciles. No se preocupe si la economía va a caer o no va a caer. Pero, amados hermanos, la profecía está cumpliendo día a día. Día a día. El Señor está a las puertas. Solamente un poquito más de que venir vendrá. Si usted, hermano, no hace buena obra, es porque una sola razón: hemos perdido el objetivo. Hemos dejado de alimentar nuestra vida en esta palabra. Y nuestra Biblia está en el carro, está en la oficina, pero no está frente a nosotros, amados hermanos. No estamos meditando en ella. Cuando uno medita en esta palabra que es viva y eficaz, hermano, uno solamente puede contemplar el favor de Dios, la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? Pero si estamos en lo que hemos recibido, amados hermanos, la mayor parte de los que estamos aquí somos creyentes. No podemos desmayar, hermano, no podemos desmayar, no podemos desmayar, no podemos desmayar. No podemos dejar, hermano, de hacer lo que es bueno. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado. Oiga bien. No podemos dejar de hacer lo que es bueno porque Dios nos ha llamado, amados hermanos. Él es el dueño de la viña. Él ha dado todos los elementos necesarios para que usted y yo seamos más que vencedores. Para que usted y yo seamos obreros eficaces, obreros que demos, hermanos, fruto. No podemos esconder lo que Dios nos ha dado, hermanos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Porque Dios, ¿de dónde más puede venir nuestro auxilio, nuestro socorro? No puede venir del mundo. No puede venir de nuestra fuerza. No puede venir de nuestra capacidad. No puede venir de nuestro intelecto. No, hermano, porque todo lo que hay en el hombre, la Biblia escribe que es una llaga podrida. Desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Sin la intervención de Dios, el hombre no vale nada. Sin la intervención de Dios, el hombre no vale nada. Y por eso aquí adoramos al Señor. Saben que yo cuando vengo aquí a esta casa, o donde quiera que vaya, yo lloro. ¿Sabe por qué? Porque cuando puedo decir que soy cristiano, digo, estuve en la mente del Señor. Y hace años hay un coro que dice: Jehová, mi Dios, se acordó de mí, gloria. Jehová, mi Dios, se acordó de mí. Hermano, estamos y estuvimos en la memoria del Señor. No somos cristianos porque nosotros hayamos dicho: yo quiero ser. Hermano, si nosotros hubiéramos sido aquellos quizás de elegir, le hubiéramos dicho: crucifícame. Pero no, hermano, a pesar de nuestra rebelión, a pesar de nuestra iniquidad, a pesar, hermanos, de que nosotros le demos la espalda al Señor, hermanos, Dios se mostró de una manera incondicional a nuestra vida. Incondicional a nuestra vida. Incondicional a nuestra vida. La palabra de Dios tiene consuelo para la vida de nosotros. La palabra de Dios tiene respuesta para la vida de nosotros. La palabra de Dios nos instruye, nos corrige, para que seamos gente totalmente diferente. Aleluya, gloria a Dios. Así que usted no puede ser cristiano, hermano, y odiando a otro. Usted no puede ser cristiano y señalando a medio mundo.
Usted no puede ser cristiano y hablando de una manera insensata. Usted no, hermano, porque lo que hacemos con esas actitudes humanas, en vez de permitir que la obra de Dios avance, limitamos la obra de Dios. Y Dios no nos ha puesto a nosotros como obstáculo para que otras personas no lleguen, sino que nos ha puesto como una antorcha en medio de la oscuridad. Adelante, hermanos en Cristo, cuerpo de Jesucristo. Adelante, les dije que no iba a predicar mucho, pero es esencial, amados hermanos. Persiste, 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 persiste en lo que has aprendido. Desde niño has aprendido. ¿Y qué es lo que esta gente veía? ¿Qué es la enseñanza? El principio de toda sabiduría es el temor a Dios. El vivir para Dios. El guardarse para Dios. Hermano, es difícil, hermano, pero nosotros no le enseñamos a nuestros hijos valores espirituales. Hay cristianos que jaleran porque su hijo ya de 14 años ya se metió con una muchacha. Ya es hombre ese. No, hermano, no tiene que ser así. No, es que la gente, hermano, es increíble. Nosotros no tendríamos que alegrarnos de eso porque el mundo viene en secuencia de pérdida de valores espirituales y morales que llevan al hombre, hermano, a la sexualidad y encadena al hombre de una manera tremenda. Y cuesta que el hombre salga de esa área. Y hermano, nuestra vida no tendría que ser de enfocarnos o alegrarnos porque nuestros hijos hacen estas hazañas. No, eso es pecado y el pecado lleva al hombre ¿a qué? A la condenación. ¿Cuántos jóvenes por vivir una vida así desenfrenada, hermano, han perecido a causa de las enfermedades como el SIDA y cuánto nomás que viene como una consecuencia en la cual Dios juzga la vida de aquellos que cometen pecado? La vida, hermanos, de nosotros como hijos de Dios no tiene que alegrarse por nada de eso. Que Dios nos ayude. Es tiempo de despertar, es tiempo de cambiar. Y, amados hermanos, no se trata de cubrirlos con un manto de religiosidad, sino que ser cristianos en esencia, verdaderos y obedientes a la palabra de Dios sobre todas las cosas. Porque cuando hay obediencia a esta palabra es cuando, hermanos, se mira el respaldo de parte de Dios. Y usted sabe que cuando los hombres de Dios han vuelto a esta palabra, los resultados han sido maravillosos. En el tiempo, cuando la iglesia comenzó, Pedro, dice la Escritura, que habló y dijo, alguien ha caído de la palabra o del oficio mismo, y es necesario que alguien ocupe su lugar. Entonces esta gente, la iglesia desde el principio, comenzó, hermanos, a ejecutar lo que la palabra decía. Y hermanos, eso trajo resultados maravillosos. ¿Por qué? Porque la palabra tiene el objetivo de bendecir nuestra vida, de que seamos personas buenas, preparados para toda buena obra. Los resultados, hermanos, cuando nosotros acogemos las palabras son maravillosos. Y no está el ejemplo que constantemente lo pongo, el de Nehemías. Hermano, Nehemías oró, pidió perdón por sus pecados, pidió perdón por el pecado de sus padres, pidió perdón por el pecado de la nación. Y entonces ahí el Señor estaba oyendo su oración. Pero él, cuando hizo mover al Señor a favor de una nación, fue cuando le dijo, Señor, acuérdate de tu palabra que le diste a Moisés tu siervo. Y amados hermanos, una cosa a la que Dios nunca se ha negado es a su palabra. Cielo, tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Y ahí hermano, es cuando hay cumplimiento. Y cuando se pide de acuerdo a la palabra de Dios, los resultados son maravillosos. Pero ahora la iglesia desconoce prácticamente. Mire, encontré unos hermanos oyendo música mundana. Sí, porque hay muchos hermanos que oyen música mundana y otros toman de vez en cuando. Y no lo digo nada más personal, sino que no hablo por acá, sino que, hermano, es porque es evidente lo que pasa alrededor. Pero yo le digo, hermano, ¿por qué está escuchando este tipo de música? No, es que el pastor dice que no es malo, que es un estilo de vida.
Oír ese reggaetón es el malo. No, hermano. El hombre de Dios y la mujer de Dios tienen una vida llamada ¿qué? A santidad. A santidad. Y el Señor dice, sin santidad nadie me verá. Yo necesito ver la mano de Dios en mi trabajo. Yo necesito ver la mano de Dios en mi familia. Yo necesito ver la mano de Dios en mi salud. Y si mi vida, hermanos, no tiene santidad, las consecuencias son desastrosas. Prácticamente apartado de mí, dijo Señor, nada podéis hacer. Y ya no digamos en aquel momento tan glorioso que como iglesia esperamos. ¿Cuánto esperan al Señor, hermano? ¿Cuánto esperan al Señor? Ah, ya está a la puerta, solamente un poquito y hay que venirme a entrar. Solamente un poquito más y hay que venirme a entrar, amados hermanos. No podemos seguir perdiendo el tiempo nosotros. Con esto finalizo. Dice la Escritura, ¿cómo podemos descuidarnos? O cómo cosas pequeñas nos pueden descuidar de algo tan grande que es la salvación que tenemos. Aquellos que no han recibido a Cristo están aquí en esta tarde. Esta es una buena oportunidad. Uno no viene a la iglesia porque simplemente por venir, sino que Dios lo trae a uno. Cuando el día que me convertí al Señor, yo no estaba pensando que ese día yo iba a ser un cristiano. No, porque yo estaba comenzando a vivir el mundo y yo decía, ya estoy a punto de cumplir 28 años, yo voy a tener mi cédula de identidad personal y mi mamá no me va a decir nada. Yo voy a poder ser libre, hacer lo que yo quiera, llegar noche, lo que es posible, no llegar ni a mi casa a dormir. Y ya estaba experimentando los placeres que el mundo da. Y ya me sentía hombre, que ya me sentía diferente, que ya no había dejado aquella etapa de los carritos, de la pelota. Pero, hermano, en ese tiempo el Señor me alcanzó. Y ser cristiano es lo más mejor que he podido experimentar. Ser cristiano es la gloria más grande que el hombre tiene. Así que adelante, amados hermanos. Creo que el consejo de esta noche es: volvamos a la Escritura. Y Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que encontraréis la vida eterna. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice a Timoteo: persiste en lo que has aprendido de tu madre, de tu abuela, porque la Escritura lleva a la salvación. La Escritura es la que enseña que el hombre se encuentra muerto en delitos y pecados. Romanos 3:23 dice: por tanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Génesis revela y dice que Dios mira desde los cielos y mira lo más profundo del ser humano y mira que las intenciones y los designios del corazón del hombre están inclinados hacia la maldad, que no es justo ni siquiera uno es. Y la palabra dice en Romanos, en Corintios, que los injustos no poseen el reino de los cielos. Pero al Dios, al ver la incapacidad del hombre, que el hombre no puede ser justificado por sus acciones, al ver la condición del hombre que está muerto en delitos y pecados, y su palabra establecida que no tiene quebranto, que dice: toda alma que pecare, esa morirá. Hermanos, Él establece un plan, y ese plan se llama justificación, para perdonar la vida de los hombres. Y Él toma el lugar que a usted y a mí me correspondía. Por eso que Romanos 5 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque el lugar que a mí me correspondía, Él lo tomó.
y así no quebrantó su palabra. Mis pecados, tus pecados, tus rebeliones fueron sobre él. Al grado que ahí fue donde él prácticamente se separó del Padre. En la cruz del Calvario, y él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento tus pecados, mis pecados iban sobre él. Adelante, amados hermanos. Oramos a nuestro Dios. Precioso Dios que estás en los cielos.